Sus manos no quedaban impregnadas con ese fuerte olor a ajo. Era como si nunca lo hubiera tocado. No eran solo recetas. Eran secretos pasados de generación en generación. Hoy te revelo 31 trucos de cocina de la abuela, que quizás nunca escuchaste, pero que cambiarán tu forma de cocinar para siempre. Son simples, caseros y llenos de amor. Así que ponte cómodo y prepárate para volver a saborear el hogar. El truco del ajo sin olor. El ajo era un ingrediente sagrado. Daba sabor, aroma y hasta se decía que tenía propiedades curativas. Pero también traía consigo un pequeño problema. Ese olor persistente que se quedaba en las manos por horas, incluso después de lavarlas una y otra vez. Sin embargo, ella tenía un truco infalible, sencillo y mágico. Colocaba los dientes de ajo en un pequeño bol con agua caliente durante unos 10 minutos. El calor suavizaba la piel exterior y la hacía despegarse como por arte de magia. No necesitaba cuchillo ni esfuerzo. Bastaba un leve apretón con los dedos y la piel se resbalaba sola. Lo mejor de todo era que patatas más crujientes. Las papas fritas de la abuela eran únicas, doradas, crujientes, con un sonido que te hacía salivar con solo oírlas. Cada bocado era una explosión de textura perfecta, crocante por fuera, tierna por dentro. Su secreto, uno que nunca aparecía en los recetarios modernos: dejarlas en remojo con agua y sal durante 30 minutos antes de freírlas, porque ese baño ayudaba a eliminar el exceso de almidón que hace que las papas se peguen y queden blandas. Además, la sal ayudaba a darles ese toque sabroso desde el interior. Luego las secaba con un paño limpio y las freía en aceite bien caliente, pero sin prisa. Nunca en microondas, nunca con trucos modernos, solo paciencia y técnica antigua. Caldo con sabor auténtico. En casa de la abuela, los caldos no venían en cubos ni sobres. Eran el resultado de días de cuidado, de respeto por cada cáscara, hueso o vegetal. Nada se tiraba. Las cáscaras de zanahoria, las puntas del apio, los tallos del perejil, los huesos del pollo asado. Todo se guardaba cuidadosamente en bolsas dentro del congelador. Una vez por semana, ella sacaba todo y lo colocaba en una gran olla con agua, un poco de sal, especias naturales, y lo dejaba hervir a fuego lento. Ese aroma llenaba la casa de una calidez imposible de describir. El caldo resultante no era solo nutritivo, tenía alma. Cada cucharada contaba una historia. Y con ese caldo hacía sopas, guisos, arroz, e incluso lo congelaba para usarlo después. Arroz suelto siempre. El arroz de la abuela tenía una particularidad: nunca se pegaba, nunca salía empastado. Cada grano quedaba perfecto, como si supiera cuál era su lugar en el plato. El secreto no estaba en ninguna arrocera moderna, sino en el ritual que ella seguía con devoción. Primero, lavaba el arroz al menos 3 veces. Enjuagaba y enjuagaba hasta que el agua salía completamente clara. ¿Por qué? Porque así eliminaba el exceso de almidón, que es lo que hace que el arroz se apelmace. Luego lo dejaba escurrir. Lo sofreía con un poco de aceite y ajo y agregaba el agua justa, medida con su mirada experta, no con tazas. Tapaba la olla y no la destapaba nunca durante la cocción. Cada paso era sagrado. Pan viejo, oro puro. En casa de la abuela, el pan nunca se tiraba, jamás. Aunque estuviera duro como una piedra, ella lo miraba con cariño y decía: «Esto todavía sirve». Lo rallaba finamente con un rallador viejo y lo guardaba como tesoro en un frasco de vidrio. Ese pan rallado lo usaba para empanizar milanesas, espolvorear encima de pastas al horno o darle textura a las albóndigas. Otras veces, si el pan estaba demasiado duro, lo remojaba en leche tibia y lo integraba en preparaciones para hacerlas más suaves y húmedas, como croquetas o pastel de carne. Incluso lo convertía en budines dulces. Con la abuela aprendimos que el pan viejo no es basura, sino una nueva oportunidad.
El limón mágico. El limón en la cocina de la abuela no era solo para aliñar ensaladas, era un comodín natural. Cuando accidentalmente un plato salía demasiado salado, ella no lo tiraba ni se rendía. Cortaba medio limón, lo exprimía con cuidado sobre el guiso, y como por arte de magia, el sabor se equilibraba. También lo usaba para quitar el fuerte olor del pescado de las manos o de las tablas de picar. Incluso lo frotaba sobre el cuchillo antes de cortar ciertos alimentos para que no se oxidaran. El limón era su aliado en la limpieza, en el sabor y en la salud. Tenía una habilidad única para sacar lo mejor de cualquier receta. En su canasto de frutas, el limón nunca faltaba. El truco de las cebollas. Picar cebolla es una tortura para muchos. Las lágrimas, el ardor en los ojos, la incomodidad, todos lo hemos sufrido. Pero la abuela tenía una solución tan simple como efectiva. Antes de empezar, metía el cuchillo en el congelador por 5 minutos. El frío adormecía las moléculas de la cebolla que liberan el gas irritante. Así, al cortar, casi no se liberaban esos vapores. Resultado, picaba la cebolla sin una sola lágrima. A veces también humedecía la tabla con agua fría o dejaba la cebolla reposar en la nevera un rato. Pero su favorito siempre fue el cuchillo helado. Salsas espesas sin harina. Las salsas de la abuela eran cremosas, pero no usaban ni una pizca de harina. ¿Cómo lo lograba? Ella sabía que un buen puré de papas o de lentejas podía dar cuerpo y textura, sin necesidad de espesar con harinas refinadas. Cuando cocinaba una salsa para pasta o un guiso que necesitaba más consistencia, simplemente incorporaba un poco de estos purés ya cocidos y triturados. No solo espesan, sino que también suman sabor y nutrición. Además, eran una opción ideal para quienes no podían consumir gluten. Así todo era más saludable y natural. No había misterios ni sobres mágicos, solo ingredientes reales, tratados con respeto. Cada cucharada era un abrazo al estómago y al alma. La sal justa. En la cocina de la abuela no había medidores modernos, balanzas electrónicas ni aplicaciones móviles. Ella confiaba en su paladar. Cuando cocinaba, probaba todo. Una pizca aquí, un toque allá. Decía que la mejor forma de saber si algo está bien de sal es probándolo. Tocaba la cuchara con la punta del dedo, lo probaba y decidía. Si necesitaba más, lo decía. Si estaba perfecto, simplemente sonreía. Para ella la cocina no era matemática, era arte. Y como todo arte, requería sensibilidad. Ese instinto para saber cuánto es lo justo no se aprende en una escuela. Se hereda, se observa, se entrena. Y tú también puedes aprenderlo. Solo necesitas tiempo, paciencia y comer con atención. El truco de la leche hervida. Dejas la olla con leche en la estufa, te distraes un segundo y ¡boom! La leche hierve, se desborda y lo arruina todo. La abuela tenía un truco tan sencillo que parece magia. Ponía una cuchara de madera atravesada sobre la boca de la olla. ¿El resultado? La cuchara rompía las burbujas de vapor que se formaban al hervir y evitaba que la espuma subiera y se desbordara. Así podía preparar avena, chocolate caliente o simplemente hervir leche sin preocuparse por el desastre. Picar perejil sin ensuciar. Picar perejil parece fácil, hasta que terminas con la tabla llena de manchas verdes, las hojas pegadas en el cuchillo y los dedos oliendo a hierba por horas. Pero la abuela, siempre ingeniosa, tenía un truco práctico y limpio. Colocaba el perejil entre 2 hojas de papel absorbente o papel manteca. Lo aplastaba suavemente y luego lo picaba directamente sobre el papel. Una vez terminado, simplemente enrollaba el papel con los restos y lo tiraba. La tabla quedaba limpia, las manos secas y el perejil picado finito, listo para espolvorear sobre cualquier guiso o sopa. Además, ese papel absorbía el exceso de humedad, lo que hacía que el perejil no se apelmazara. Así, cocinar seguía siendo un placer.
Pasta que no se pega. Si hay algo que arruina una buena comida italiana, es la pasta pegajosa. Esa que se apelmaza y forma un bloque al salir del agua. Pero la abuela, aunque nunca fue a Roma, sabía cómo evitarlo. Cuando hervía la pasta, añadía unas gotas de aceite y una pizca de sal al agua. Pero eso no era todo. Durante los primeros minutos, revolvía constantemente con una cuchara de madera. Eso impedía que los fideos se quedaran pegados entre sí. El aceite creaba una capa sutil, que mantenía cada tira de pasta libre, flotando sin pegarse. Además, la sal ayudaba a darle sabor desde el primer momento. El resultado era una pasta perfecta. El truco de la mantequilla derretida. ¿Te ha pasado que necesitas mantequilla derretida para una receta y no quieres ensuciar un sartén o esperar el microondas? La abuela tenía una solución brillante y rápida. Cuando quería mantequilla suave al instante, la sacaba de la nevera y la rallaba con un rallador común, como si fuera queso. Esas finas virutas se derretían en segundos al contacto con el calor de la preparación, ya fuera un pastel, una sartén caliente o una mezcla para galletas. Además, al estar distribuida en hilos tan finos, se integraba de manera uniforme, sin dejar grumos ni manchas de grasa. Este truco era perfecto para cocinar rápido sin perder la textura suave que da la mantequilla. Huevos más esponjosos. Las tortillas y omelets de la abuela parecían nubes, ligeras, suaves y tan esponjosas que daban ganas de dormir sobre ellas. Su secreto: separaba las claras de las yemas antes de batir. Primero montaba las claras a punto de nieve, como si estuviera haciendo un merengue, y luego las integraba suavemente a las yemas batidas. Esa aireación previa lograba que la mezcla quedara llena de burbujas de aire, que al cocinarse, creaban una textura irresistible. No usaba polvo de hornear ni trucos artificiales, solo técnica y paciencia. Así, cada bocado era una caricia. Este método también funciona para panqueques, soufflés o cualquier receta que quieras convertir en algo suave y aireado. Frutas que duran más. En la cocina de la abuela, las frutas no se desperdiciaban, especialmente los plátanos, que tienden a madurar rápidamente y echarse a perder. Ella tenía un truco sencillo para alargar su vida. Los envolvía en papel de periódico, uno por uno, y los guardaba en un lugar fresco y seco. El papel absorbía la humedad y ralentizaba el proceso de maduración. Así no se ponían negros tan rápido ni liberaban tanto etileno, el gas que acelera el deterioro. Además, si notaba que uno empezaba a madurar más de la cuenta, lo separaba del resto para evitar que los demás se afectaran. Así los plátanos duraban más de una semana en perfectas condiciones, listos para desayunos, postres o licuados. El café que no amargaba. El café de la abuela tenía un sabor especial, ni muy fuerte ni muy suave. Nunca amargo, siempre justo. Su secreto estaba en un gesto pequeño, casi invisible. Añadía una pizca de sal al café molido antes de prepararlo. Solo eso. La sal neutralizaba los compuestos más amargos del café, sin alterar su sabor general. Así, incluso el café más económico o tostado de más, sabía redondo y equilibrado. No era salado, no era dulce. Era perfecto. Algunos pensarán que es locura, pero los antiguos sabían lo que hacían. Con solo una pizca, el café pasaba de ser duro a ser reconfortante. Y en las mañanas frías, ese café servía como un abrazo. Freír sin salpicaduras. Freír puede ser una guerra. Aceite que salta, quemaduras inesperadas y caos en la cocina. Pero la abuela, que freía desde empanadas hasta croquetas, tenía un truco que la protegía siempre. Antes de echar los alimentos al aceite, echaba una pizca de harina en la sartén caliente. Este simple gesto absorbía la humedad que provoca las salpicaduras. Así, el aceite no explotaba ni brincaba como lava. También secaba bien cada ingrediente antes de freírlo y no sobrecargaba la sartén.
Cocinar era más seguro, limpio y cómodo. No usaba tapa ni artefactos modernos, solo conocimiento ancestral. Freír se volvía un arte silencioso y tranquilo. Azúcar con sabor a vainilla. La abuela sabía que el aroma transforma una receta y no usaba esencias artificiales. Dentro de su frasco de azúcar, escondía una vaina de vainilla seca. La dejaba allí por semanas. Con el tiempo, el azúcar absorbía todo su perfume natural. Cada vez que cocinaba galletas, postres o simplemente espolvoreaba azúcar sobre un bizcocho, el aroma a vainilla salía sin necesidad de añadir extractos. Este truco no solo era delicioso, también era económico. Una sola vaina podía aromatizar azúcar durante meses. Además, abrías el frasco y ya olía a infancia. Ese azúcar era especial, diferente, como todo lo que tocaba la abuela. Tortillas más blandas. Las tortillas calientes son el alma de muchas comidas, pero si se calientan en seco, suelen ponerse duras o quebrarse al doblarlas. La abuela tenía un secreto infalible. Antes de ponerlas en el comal, mojaba ligeramente su mano y la pasaba sobre cada tortilla. Esa pequeña humedad ayudaba a que el calor las ablandara sin resecarlas. No se rompían, no se endurecían, quedaban suaves, flexibles y con ese sabor ligeramente tostado que solo el comal sabe dar. También las envolvía en un trapo limpio después de calentarlas, para que conservaran el calor y la humedad. Conservas caseras eternas. Las mermeladas de la abuela duraban meses sin refrigeración. ¿Cómo lo lograba? Una vez llenaba el frasco caliente con la mermelada aún hirviendo, lo cerraba herméticamente y lo colocaba boca abajo mientras se enfriaba. Este sencillo truco creaba un vacío natural que sellaba el frasco y lo protegía del aire y bacterias. No usaba conservantes, solo calor y técnica. Cuando los volteaba al día siguiente, estaban listos para ser almacenados en la alacena. Así podía tener mermelada de durazno en invierno o de fresa en primavera. Todo casero, todo natural. La abuela no necesitaba refrigeradores modernos, solo saber cuándo girar un frasco. Y eso, en su mundo, era ciencia pura. Helado cremoso sin máquina. Cuando llegaba el calor del verano, la abuela no corría al supermercado por helado. Ella lo hacía en casa, sin máquinas, sin complicaciones, pero con un resultado digno de cualquier heladería. Usaba solo 3 ingredientes: crema espesa, leche condensada y esencia de vainilla o frutas naturales. Mezclaba todo, lo colocaba en un molde metálico y lo metía al congelador. Cada hora lo sacaba y lo batía con una cuchara grande, rompiendo los cristales que se formaban. Lo hacía 3 o 4 veces durante la tarde. El resultado era un helado cremoso, suave, sin hielo, sin necesidad de batidoras eléctricas ni compresores, solo tiempo y cariño. Y cuando lo servía en pequeños bowls, decorado con galletas caseras, sabías que estabas probando algo especial. ¡Cáscaras que limpian! En la cocina de la abuela, la limpieza también olía delicioso. Cuando terminaba de exprimir limones o naranjas, no tiraba las cáscaras, las reservaba, porque ella sabía que esas pieles eran poderosos limpiadores naturales. Frotaba la parte blanca sobre las manchas de grasa en la estufa o en el horno. El ácido cítrico deshacía la suciedad. Mayonesa en segundos. Hacer mayonesa puede parecer complicado, pero para la abuela era cosa de segundos. Mientras otros pensaban en marcas comerciales, ella tomaba un huevo, un poco de aceite, unas gotas de limón y sal. Todo a temperatura ambiente. Lo ponía en un frasco de vidrio y con su batidora de mano hacía magia. En menos de 30 segundos tenía una mayonesa espesa, brillante, suave y completamente natural, sin conservantes, sin azúcar escondido, sin aditivos. Si quería variarla, añadía ajo,
perejil o mostaza. La usaba en ensaladas, emparedados y platos fríos. Papas que no se oxidan. Las papas peladas tienen una manía molesta. Se oxidan rápidamente y se ponen negras. Pero la abuela lo evitaba con un truco simple. Apenas las pelaba y las cortaba, las sumergía en un bol con agua fría y un chorrito de vinagre blanco. El ácido del vinagre impedía la oxidación y mantenía el color blanco natural de las papas intacto. Así podía dejarlas preparadas por horas sin preocuparse. Además, este truco también realzaba el sabor final cuando se cocinaban. Ella lo hacía casi de forma automática, mientras picaba otras verduras o preparaba el almuerzo. Sopa resucitada. A veces, al cocinar rápido o distraído, uno puede salar de más una sopa. Para otros, eso significaba arruinar el almuerzo. Pero la abuela tenía un truco que lo solucionaba todo sin empezar de nuevo. Simplemente tomaba una papa cruda, la pelaba, la partía por la mitad y la sumergía en la olla. La dejaba hervir con la sopa durante 15 o 20 minutos. La papa absorbía el exceso de sal como una esponja natural. Luego la sacaba y, como si nada, el sabor volvía a estar equilibrado. Era como si la sopa se hubiera salvado de un accidente. Pasteles más húmedos. Los pasteles de la abuela no se deshacían en migas secas, ni se deshacían al morderlos como si fueran polvo. Number eran húmedos, esponjosos, con ese toque suave que los hacía inolvidables. Y su secreto estaba en un cambio pequeño pero sabio. Reemplazaba parte del aceite de la receta por yogur natural. Ese toque de acidez ayudaba a activar el bicarbonato o polvo de hornear, haciendo que la masa subiera más y quedara suave. El yogur también aportaba cremosidad sin grasa excesiva. Ella lo usaba especialmente en sus queques de limón, bizcochos de vainilla o brownies. Lo hacía sin decirlo, sin presumir. Pero cada persona que probaba sus pasteles le preguntaba por qué sabían tan bien. Y ella solo sonreía. Frijoles que no inflaman. Los frijoles son deliciosos, nutritivos y económicos, pero muchas personas los evitan porque causan gases e hinchazón. La abuela lo sabía y tenía un truco infalible para hacerlos más suaves al estómago. Al ponerlos a remojar la noche anterior, añadía una cucharadita de bicarbonato de sodio al agua. Este ingrediente ayudaba a romper los azúcares complejos responsables de la fermentación intestinal. Además, ablandaba la cáscara del frijol, haciendo que cocinara más rápido y quedara más tierno. Al día siguiente, enjuagaba bien los frijoles antes de cocinarlos. Resultado: frijoles suaves, sabrosos y amigables con la digestión. Porque ella no solo pensaba en el sabor, también pensaba en cómo te iba a caer la comida. Panqueques sin grumos. Hacer panqueques es fácil, pero hacerlos perfectos es arte. Uno de los errores comunes es mezclar todo a la vez y terminar con una masa llena de grumos de harina. Pero la abuela tenía una técnica sencilla y efectiva. Primero mezclaba todos los ingredientes líquidos, leche, huevo, mantequilla derretida, en un recipiente. Luego, poco a poco, añadía la harina mientras batía con movimientos suaves. Así se aseguraba de que la harina se integrara sin crear grumos. El resultado era una masa suave, fluida y perfecta para la sartén. No necesitaba colarla ni pasarla por licuadora. Solo orden, paciencia y saber qué se mezcla primero. Y así, cada panqueque salía dorado, esponjoso y sin sorpresas desagradables. Huevos cocidos perfectos. Hervir huevos parece sencillo hasta que uno se rompe y la clara comienza a escaparse en hilos blancos por toda la olla. La abuela lo solucionaba con un truco tan simple como efectivo.
Añadía un chorrito de vinagre al agua antes de hervir los huevos. El vinagre ayudaba a coagular la clara rápidamente si la cáscara se rompía, sellando el huevo y evitando que se desparramara. Además, facilitaba pelarlos después, el ingrediente secreto. Y finalmente, el truco más poderoso de todos, uno que no se guarda en frascos, ni se mide con cucharas, ni se compra en supermercados. La abuela cocinaba con calma, con fe y con amor. No cocinaba para alimentar, cocinaba para cuidar. Cada plato llevaba su paciencia, su historia, sus silencios. Cocinar era su forma de hablar sin palabras. Por eso, aunque replicara sus recetas al pie de la letra, nunca sabían igual. Faltaba ese algo invisible que ella ponía sin decirlo. Su corazón. Ese es el secreto que convierte lo común. Si alguno de estos trucos te sorprendió o te trajo recuerdos, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más secretos de cocina real, suscríbete y acompáñame, porque aquí cada receta guarda una historia y cada bocado un recuerdo.